Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó en gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor, quitó en toda Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Todadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron toda la ciudad de Judá enseñándole a la gente. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos les llevaron regalos y plata como tributo, y los árabes les llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales. De Judá había una tropa de 300,000 hombres, organizada en grupos de 1,000 soldados bajo el mandato de Abdas. El siguiente al mando era Johanán, quien comandaba 280,000 soldados. Le seguía Amasías, hijo de Sicri, que se había ofrecido para el servicio del Señor, con 200,000 soldados bajo su mando. De Benjamín había una tropa de 200,000 soldados, equipados con arcos y escudos. Estaba al mando de Eliada, un soldado veterano. El siguiente en mando era Josabad, quien comandaba 180,000 hombres armados. Estas eran las tropas establecidas en Jerusalén al servicio del rey, además de las que Josafat puso en las ciudades fortificadas en toda Judá. Ahora vamos con Primera de Reyes, capítulo 17. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de la desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo los he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo.
Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre y lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Capítulo 18. Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierto día, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías caminaba, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba: Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel servidor del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Si yo hago eso, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, y quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran,
y que luego le corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes al Señor de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaban. Sin duda que es un dios. Tal vez está soñando despierto o quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta que quedó bañado en sangre. Gritaban disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá, que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para que representara cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar del nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que lo hicieron, lo que les dijo. Y el agua corrió alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta que lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio todo eso, todos cayeron rostro en tierra y clamaron: el Señor es Dios, sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Cuando Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana hasta ahora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, a una ciudad de Judá, y allí dejó a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol.
mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí. En la montaña, mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un fuerte viento impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasaba el terremoto y hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservará otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Amén. Entonces empezamos viendo primero en el libro de Segunda de Crónicas cómo ahora Josafat es el próximo rey después de la muerte de su padre Asa. Vemos cómo es un rey muy temeroso y dispuesto a cumplir la ley del Señor. Incluso podemos ver cómo le enseñaban toda Judá, y esto hizo que Dios le recompensara por su obediencia, y aún las naciones vecinas no le hicieron guerra. Luego de esto empezamos a ver una de las historias, yo creo que más se conocen del Antiguo Testamento, y creo que este hombre Elías es uno de los profetas también más conocidos y respetados del Antiguo Testamento. Y esto porque Elías era un profeta del Señor, y empezamos viendo cómo Elías es alimentado por cuervos, ya que Dios le había indicado que no habría lluvia durante los 2 siguientes años. Entonces Elías se había escondido junto al arroyo de Keriet hasta una nueva orden del Señor. Luego conocimos acerca una de las historias que ha tenido gran fuerza, y es acerca de la viuda de Sarepta, donde aquella viuda da su última comida al profeta, y por causa de su fe no faltó comida. Incluso su hijo muere, pero vuelve a la vida. Y en este punto, si notas todo lo que ha pasado, es ver la fe de una mujer viuda que le trajo vida y prosperidad. Y esa fe es causa de la obediencia a la voz e instrucción de Dios.
Entonces, luego de esto vemos el enfrentamiento que hubo en el Monte Carmelo entre Elías, representando a Dios, a Jehová, y al contrario a 500 profetas de Jezabel. Entonces, estos hombres, al momento de querer hacer su sacrificio y que descendiera fuego del cielo, se cortaban a tal punto que quedaron bañados. Imagínate. Entonces, al contrario de esto, Elías hace, creo que lo que el Señor siempre espera de nosotros, que hagamos frente a las situaciones. Y es que Elías oró al Dios verdadero, claramente, y añadió agua al sacrificio. Es decir, el desafío se hizo aún mayor. Y vemos cómo Dios responde con fuego y descendió fuego del cielo. Y esto creo que es una muestra poderosa del poder de Dios. Y si meditamos hasta este punto, podemos ver o deberíamos autopreguntarnos quizás qué es lo que ha hecho que quitemos nuestra mirada del Dios verdadero y miremos a ese Baal. Hoy en día lo podemos comparar con ídolos, con cosas que amamos, y yo no digo que esté mal, quizás que tú ames un equipo, o que quieras, un equipo de fútbol, que te guste seguir quizás a tal persona, pero quizás se ha hecho el centro de tu vida que ha quitado la mirada de tu corazón hacia Dios. Entonces creo que es bueno examinarnos y vemos cómo Elías le hace saber a Acab, rey de Israel, luego de que descendiera fuego del cielo y que en este punto iba a volver a llover. Y creo que, imagínate, hace descender fuego del cielo. Luego de que, después de estos 2 años donde había dejado de llover, entonces le dice que va a llover. Incluso me gusta mucho que en Primera de Reyes 18:46 vemos como Dios le da una fuerza extraordinaria a Elías para que corriera a la par de los carros de Acab hasta la entrada de Jezreel. Entonces vemos a Elías, un hombre tan fuerte, tan decidido, tan valiente, que estaba dejando el nombre de Dios en alto, cómo hizo descender fuego del cielo, cómo ahora iba a llover. Y estas señales, créeme que eran un llamado y una señal para Israel, para el arrepentimiento, porque si lo notas por el otro lado, vemos como en Judá, vemos como Josafat estaba literalmente dándole todo el honor y la gloria a Dios. Vemos cómo estaba enseñando a todo el pueblo cómo debían alabar y glorificar a Dios. En cambio en Israel, en la otra parte norte de Israel, vemos cómo literalmente se estaban rindiendo a dioses paganos, cómo se estaban separando de Dios. Pero aquí en este punto Dios sigue hablando y fue por medio de Elías. Entonces vemos que Jezabel hace una amenaza contundente contra Elías y esta había mandado matar a Elías. Y vemos que Elías tuvo miedo y huye, y vemos cómo pasan 3 sucesos en la cueva en el monte Sinaí. Hay un viento, un terremoto y un fuego, y estos 3 anunciaban la llegada del Señor, pero solo el silbo apacible fue lo que le hizo saber a Elías que ya había llegado Dios. Entonces estos 3 capítulos no quisiera entrar en detalle, bueno quisiera, pero por el tiempo no podemos entrar en detalle total a estos 3 tipos de llamados, y vemos que es algo enriquecedor. Vemos el poder absoluto de Dios, cómo nada ni nadie puede contener su poder y cómo nos demuestra su poder de muchas maneras. Vemos cómo lo hizo por medio del fuego, del agua, de la lluvia, del viento. Y esto, para resumir estos como 3 llamados del Señor, como 3 señales por medio de cómo la naturaleza le obedece a Dios, cómo no hay nada ni nadie que pueda decir que es más fuerte y poderoso que Dios. Y esto creo que es lo que le hace saber a Israel, incluso a los pueblos paganos, y es que toda la creación obedece a Dios. Un solo llamado de Dios y la misma tierra puede temblar. Entonces vemos y nos enseña varias lecciones. Solo el Señor es Dios. La fe es lo que nos abre camino, como lo vimos en esta mujer, la viuda.
Confiar en Dios es mucho mejor, créeme, que confiar en nosotros mismos o en los hombres. Y Dios habla de muchas maneras. Así es que este es un desafío para que confiemos única y exclusivamente en el Señor. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por guardarnos y tener misericordia de nosotros, porque tú eres el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, y aún tu creación obedece a tu voz. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque quizás muchas veces como humanos también tenemos miedo y huimos, pero te pedimos que nos ayudes a creer en ti, en tu voluntad y en tu poder, a que siempre nuestra mirada esté puesta en ti y no en los hombres ni en la fuerza humana. Ayúdanos a creer siempre en ti, en tu voluntad y en tus planes, porque solamente contigo, Señor, es que nuestros corazones están seguros. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos un capítulo más de la Biblia en un año de forma cronológica, y mañana nos vemos una vez más en un nuevo episodio. Dios te bendiga.